¿Cómo están? Ilan, entrenador personal y coach nutricional. ¿Alguna vez has escuchado de la ciática o el nervio ciático o el dolor? Cuando alguna persona dice, oh, me duele, tengo dolor en la ciática. ¿Qué es esto que lo provoca y cómo podemos evitarlo? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, el ciático es un nervio que baja por toda la columna vertebral y baja por la pierna, baja hasta incluso al talón. Cuando nosotros nos lastimamos este nervio, o nos pinchamos este nervio, es un dolor insoportable, es un dolor sumamente incómodo que nos puede dar en la parte de la columna, nos puede dar en la parte baja de la espalda, nos puede dar en el glúteo, nos puede dar en cualquier parte de la pierna, incluso hasta abajo al talón y muchas veces en los dedos de los pies. Podemos sentir el dolor que sube y baja, podemos sentir el dolor muchas veces que la extremidad se duerme, muchas veces sentimos como un hormigueo, todo lo que tiene que ver con un nervio. Pero, ¿qué provoca este problema de la ciática? ¿Qué es lo que provoca y cómo podemos evitarlo? Bueno, nosotros tenemos los anillos de la columna, los discos de la columna. Entre cada disco hay un cierto gel. Ese gel muchas veces se desgasta, ¿ok? Y el disco tiende a apretar muchísimo más. Y por un lado del disco es por donde la ciática sale o el ciático sale. Muchas veces el mismo disco, al hacer un movimiento mal hecho, pincha ese nervio. Ese puede ser una probabilidad, pero en la mayoría de los casos, de forma leve, lo que pincha el nervio es un músculo. Cuando el músculo se contrae demasiado, cuando el músculo se entumece demasiado, puede provocar que toque la ciática, y con tocarla un poquitito, con pincharla un poquitito, vamos a sentir un dolor en el resto del cuerpo, en el resto donde baja este nervio. Ahora, puede ser que usted haga un peso muerto, por ejemplo, y se entuma el músculo de la espalda baja, y eso le va a provocar un dolor al final del pie. No necesariamente va a provocar el dolor donde se pinchó el nervio en sí. Puede ser que usted se pinche el nervio acá arriba, pero el dolor usted lo siente en la pantorrilla. Esto es algo que cuando se pincha ese nervio, el dolor se puede ir al final, a la punta del pie, o se puede ir simplemente a la espalda baja o al glúteo. Entonces, ¿por qué se pincha este nervio con el músculo? ¿Por qué el músculo aprieta este nervio? Muchas veces, bueno, la razón número uno es por hacer un movimiento incorrecto. Esa podría ser una razón. La razón número dos es porque carecemos de potasio magnesio. Al carecer de potasio magnesio, los músculos quedan entumidos. Terminamos de hacer un ejercicio y el músculo se entume. E incluso ya estamos en la casa, estamos acostados y de repente ¡fu!, se entume el músculo que nosotros trabajamos. Y esto puede provocar a un apretón al nervio ciático, y esto provoca el dolor. Entonces, tenemos que asegurarnos para evitarlo, tenemos que asegurarnos de tres cosas muy importantes. El primero es asegurarnos de hacer los movimientos de forma correcta, a tomarnos nuestro tiempo, ¿ok? El segundo es a estirarnos lo suficiente antes y después del entrenamiento. Yo siempre recomiendo calentar antes y estirarse después, pero es muy importante estirarse. Incluso si usted trabajó, por ejemplo, piernas y trabajó bastante piernas el día anterior, al siguiente día cuando usted se despierta, es muy recomendable que antes de levantarse de la cama se estire, por lo menos haga 3 movimientos de estiramiento ahí estando en la cama. E incluso es importante también que se estire antes de irse a dormir. Esa es una muy buena forma para usted evitar que la ciática le duela, que este nervio le duela. ¿Ok? Y lo otro es mantener los electrolitos elevados, o sea, mantenerlos hidratados para que no se estén entumiendo los músculos y no nos pinchen el nervio. Eso es muy importante. Ya si el problema suyo viene de arriba de los discos por el desgaste, ya eso es otro rollo. Ya eso, pues tendría usted que ir a un quiropráctico o ver de qué forma la pueden ayudar a usted a que se recupere su espina dorsal. Pero cuando se trata de pincharse la ciática por un mal movimiento, porque le faltan electrolitos y se entumió sus músculos, eso sí se puede evitar, señor, si esto se evita con estiramiento, con mantenerse hidratado, y se evita también haciendo los movimientos de forma correcta. Eso es la ciática. No se alarme muchísimo. A mí me ha pasado. Yo hubo un tiempo que no pude hacer ejercicio por un periodo de 3 semanas y fue horrible. El día 2 y el día 3 casi que ni me podía bajar de la cama. Me asusté muchísimo y fue cuando comencé a investigar exactamente qué era lo que me estaba pasando y descubrí qué fue lo que me estaba pasando. Con estiramientos, con buen movimiento, logré recuperarme, y ahora antes de entrenar me aseguro de calentar bien, de estirarme bien, y si he entrenado muchísimo, en la noche me voy a estirar antes de irme a dormir y me voy a estirar el siguiente día al despertarme. Esto fue Ilan, entrenador personal y coach nutricional. Cuidado con esa ciática. Bye bye.